Shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan Osar, del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, como sabes, hacemos meditaciones y como te he dicho, hoy no podía faltar. Tenemos este gozo en nuestros corazones porque el Señor derrama de su gracia para que podamos compartir su palabra y nosotros te las compartimos como meditaciones. La Biblia nos manda a meditar en este libro día y noche, o sea, siempre. También invitarte que tenemos mogollón de meditaciones, o sea, tú puedes entrar al canal con un versículo bíblico que no entiendes, entra a nuestro canal y vas a ver ahí que tenemos. Yo creo que estábamos ya por 2200, es impresionante. Entra y busca tu meditación. Esos días hemos estado hablando de Gedeón, vimos cómo este hombre era humilde, cómo el Señor le usó a través de esta humildad y cómo el Señor desechó a todos los que tenían miedo, ¿verdad? Ahí aprendimos que el Señor no puede usar a los que tienen miedo. El Señor dice que tengamos temor de Él, o sea, respeto. Tenemos que respetar a Dios. No miedo, que es como pánico, ¿verdad? El Señor no usa aquellos y el Señor desechó a 22,000 personas solo porque tenían miedo. Amén. Entonces vamos a hablar hoy de Filemón. Quiero que hablemos del amor y la fe de Filemón. De hecho, es nuestro tema, lo hemos cogido tal cual sin cambiar nada. Pero vamos a añadirle la salutación, que lo tengo ya todo aquí marcado. Vamos a añadirle la salutación, vamos a ver ahí cómo Pablo se presenta y cómo saluda, ¿verdad? Para la gloria. Mira, tenemos que aprender a hablar así. Hablamos tan mal que ojalá, aleluya, que el Señor nos llene de esta unción de hablar bien con sabiduría, discernimiento y que nuestra palabra sea de consuelo. Vamos a hablar hoy de Filemón. Vamos a hablar de la relación que tenía con Pablo y cómo estaba ahí también Timoteo. He visto que también estaba Timoteo ahí. Así que vamos allá. Coge tu Biblia, leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos allá. Bueno, mi querido amigo, yo ya me he puesto gafas. Significa que la cosa se ha puesto seria. Vamos a hablar primero de la salutación. Vemos ahí que Pablo dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto aquí? Porque Pablo estaba en la prisión de Roma. ¿Por qué dice prisionero de Jesucristo? Vamos a meditarlo. Luego dice, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Amén. Habla en plural aquí. Bien, vemos aquí que aunque Pablo estaba en la prisión de Roma, Pablo deja claro que no es prisionero de Nerón, es prisionero de Cristo. No me vayas a confundir, dice Pablo. Yo no soy tu prisionero, soy prisionero de Cristo. Mi alma te alaba. Esta es la primera parte donde podemos hablar aquí. La segunda parte vemos que dice, y el hermano Timoteo. El joven apóstol estaba en este tiempo, en esta ocasión con Pablo. Vemos aquí que cuando Pablo escribió esta carta, Timoteo estaba con Pablo en Roma en esta ocasión. Bien, luego dice, amado Filemón, colaborador nuestro. Vemos que Filemón, era una persona de cierta posición y fortuna. Y era convertido de Pablo. O sea, Filemón se convirtió a través de Pablo. Amén. Así que le estaba escribiendo a mi amado discípulo, ¿verdad? Qué bueno. Bien, vamos a pasar al versículo 2. Vemos ahí en el versículo 2 que dice, seguimos en la salutación, ¿vale? Dice, vemos ahí que nombra ya a una mujer. Dice, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa. O sea que Filemón también tenía una iglesia en su casa. Vamos a pasar a meditar ese punto. Vamos a separarlo en 3 puntos también. Vemos aquí que dice, y a la hermana Apia. Según lo que se dice, Apia podía ser la esposa de Filemón, ¿vale? Luego dice, y Arquipo se supone que era hijo de Filemón y de Apia, ¿verdad? Parecía que era el hijo de ellos. Compañero de nuestra milicia y a la iglesia que está en tu casa. Mira, esta era la ubicación de la mayoría de las iglesias. Eran como células, ¿verdad? En este tiempo eran como células y las iglesias estaban, pues eso, en las casas. Vamos a pasar al versículo 3. Seguimos en la salutación. Y en este versículo 3 vemos aquí que dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí también nos deja una lección Pablo escribiendo aquí. Esto Pablo nos quiere indicar aquí que todas las bendiciones provienen de Dios, ¿verdad? Por medio de Jesucristo.
¿Y cuál es el medio este? Lo que Jesús hizo en la cruz, mi querido amigo. No hay otra. La gracia y la misericordia, las bendiciones, todo nos viene de Dios. Pero Jesús es el medio a llegar a estas bendiciones. Mi querido amigo, tenemos que ir a los pies de la cruz. Si queremos ser bendecidos, tenemos que ir a los pies de la cruz. Si queremos que la gracia de Dios se derrame en nosotros, tenemos que ir a los pies de la cruz. No es con nuestras fuerzas, no es porque pensamos, no es porque queremos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Así que la salutación termina hasta ahí. ¿Por qué? Porque aquí se refiere al medio. ¿Cuál es el medio? La cruz, lo que Cristo hizo en la cruz. Vamos a pasar ahora a hablar el amor y la fe de Filemón. Esto es importante, imprescindible en la vida de un cristiano. Amor y fe. ¿Por qué? Porque este es el fruto del Espíritu Santo, es parte del fruto del Espíritu Santo. Además dice, puedo tener todo, pero si no tengo amor, de nada me sirve, ¿verdad? Vamos ahora a hablar de esto. Dice así en el versículo 4. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Mi querido amigo, tenemos que orar por los discípulos que Dios nos da. No podemos llevar a alguien a los pies de Cristo, ser instrumento para llevar a la persona y no volver a orar por esta persona. No, tenemos que interceder por ellos, dando gracias a Dios, como dice aquí. Dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Siempre tenemos que orar por las almas que Dios nos da, las personas donde Dios nos usa como medio para llevarlos a Cristo, a los pies de Cristo. Bien, vamos a pasar al versículo 5. Dice el versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos, hacia primero el Señor Jesucristo y luego para todos los santos. Mi alma te alaba. Mira, cuando Pablo dice aquí, oyendo de tu amor y fe, mi alma te alaba. Esto tiene que ver con los dos pilares del cristianismo. Amor y fe. Son los dos pilares del cristianismo. Si tú y yo no amamos, no podemos tener fe. ¿Por qué? Porque Jesús primero amó, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Jesús amó, nos amó tanto que mientras le estábamos crucificando, le estábamos arrancando la barba, le estábamos clavando las manos, Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús es el verdadero amor. Tú y yo, si no tenemos este amor de Dios que perdona aún en los sufrimientos, aún cuando nos están haciendo mal, no podemos decir que somos de Cristo. Estos son los pilares del cristianismo, el amor y la fe. Vemos que también dice que tienes en el Señor Jesús y para con todos los santos. Aquí, mi querido amigo, cuando dice aquí, y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, aquí estamos viendo que el centro de toda la vida de este hombre era Jesucristo. Jesucristo era el centro de todo lo que hacía este hombre. Entonces vemos ahí que le dice, y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Entonces, como toda la vida de este hombre estaba basada en el Señor Jesucristo, entonces ya le brotaba amor para poder darlo a los santos, ¿verdad? Recuerda que no podemos hacer nada si el Señor no nos lo da. Nosotros somos el pámpano, Él es la vid. Entonces, para dar amor a los santos tenemos que pasar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que ahí el centro de su vida era Jesucristo. Mi alma te alaba. Vamos a pasar al versículo 6. En el versículo 6 vemos que dice, para que la participación de tu fe sea eficaz y el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Mi querido amigo, esas palabras también son muy importantes. Mira, este versículo 6 lo vamos a separar también en dos puntos. Dice así, para que la comunicación de tu fe sea eficaz. Vamos a separar esto en dos partes. Vemos aquí que dice, para que la participación de tu fe sea eficaz.
esta parte primero vamos a separarlo. Mi querido amigo, la fe que no causa crecimiento del espíritu. Con tal gracia ofrecida a otros, el crecimiento del espíritu y luego gracia ofrecida a otros, mi querido amigo, te quiero decir que no es en realidad una fe verdadera. Nuestra fe tiene que crecer, ¿verdad? Nuestra fe tiene que tener nuestro crecimiento en el fruto del Espíritu. Si no crecemos en el fruto del Espíritu, mi querido amigo, estamos perdiendo el tiempo. Por eso le dice aquí Pablo a Filemón, le dice esto aquí, que para que la comunicación de tu fe sea eficaz. Él comunica la fe. Pero esta fe tiene que venir del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque también tenemos fe en el mundo. Y esta fe no es la fe del Espíritu Santo. Aquí se refiere a la palabra de Dios y a las Escrituras. Se refiere a la fe en Cristo, ¿verdad? Y si no tenemos el crecimiento del fruto del Espíritu, con tal gracia ofrecida a otros, si no lo hacemos, o sea, que los demás vean esta gracia en nosotros, no tenemos la verdadera fe. Por eso tenemos que luchar para que la gente vea la fe de Cristo en nosotros, para que la gente vea el fruto del Espíritu en nosotros. Luego la segunda parte es en el conocimiento. También dice ahí, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que sigue siendo por Cristo Jesús? Esto describe la fuente de todo esto, ¿verdad? Y más en particular que esta fuente es la cruz de Cristo. Yo no te voy a hablar de otra cosa, mi querido amigo. La cruz de Cristo es la fuente de todo. Perdóname si no te vengo a hablar de mi vida y si no te vengo a hablar de que yo puedo, yo soy, yo he hecho. Sin Cristo somos nada. Sin la cruz somos nada. ¿Por qué? Porque recuerda que ahí fue pagado el precio. Ahí tenemos la victoria. Entonces esto describe la fuente de todo esto. Más en particular, la fuente esta es la cruz de Cristo. Vamos a pasar al versículo 7 para terminar. Dice así: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Te das cuenta? Podemos confortar a los demás, podemos animar a los demás cuando tenemos nuestra fe basada en la obra que se hizo en la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús, como te he dicho, le estaban clavando y él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que tener la fe en esta obra que él hizo ahí. Entonces este versículo bíblico también lo vamos a repartir en dos partes, donde dice antes: porque tenemos gran gozo y consuelo en tu amor. Mira, parte de la fuerza de Pablo era oír informes alentadores, mi querido amigo, de personas como Filemón. Parte de la fuerza de Pablo era oír estos informes que le consolaban, ¿verdad? El saber que una persona se ha convertido a través de ti y esta persona está haciendo las cosas bien, esto te da gozo. Esto te da gozo. Vas a decir: wow, no fue en vano que Dios me usó para llevar a esta persona a los pies de Cristo. Pero no hay nada peor cuando tú escuchas que la persona que se convirtió a través de ti está haciendo no sé qué. Y tú dices: ay. Por eso tenemos que orar por los discípulos que el Señor nos da. Luego la segunda parte dice: porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Aquí vemos que Timoteo era un estímulo para los santos, mi querido amigo, de aquella región de Colosas. Timoteo era un estímulo. Tú y yo somos estímulo para los demás, mi querido amigo. ¿Somos estímulo para los demás o somos los que los llevamos a los barrancos? Somos los que los llevamos a perder la fe. Tú y yo somos aquellos que decimos: que no, que tú no puedes. ¿Qué somos tú y yo? ¿Somos un estímulo o somos los que llevamos a la gente al fracaso? Vamos a luchar para ser un estímulo para los demás, porque vemos aquí que Filemón es un estímulo para los demás y Pablo se siente orgulloso de él.
Pero no solo esto, este hombre, ¿por qué era así? Porque había basado su fe. Él entendió que las bendiciones que le venían del Padre eran por medio de Jesucristo. ¿Pero por qué? Por lo que Jesús hizo en la cruz. Tú y yo tenemos que entender que no es por nuestras fuerzas, no es porque queremos, no es porque pensamos, no es porque somos más inteligentes, sino por la cruz. La obra que Cristo hizo en la cruz, esta obra es la que nos da la victoria. Esta obra es la que nos aumenta el amor. Esta obra es la que nos aumenta la fe. Esta obra es la que hace, aleluya, que esta obra es la que hace que seamos estímulo para los demás. Mi querido amigo, si tú no conoces todavía el verdadero amor, aprende de Filemón. Filemón puso a Cristo como el centro de todo, y al ponerle como centro de todo, la gracia de Dios estaba sobre él. Y esta gracia hacía que él sea estímulo para los demás. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana si Dios quiere. Si todavía no has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, arrepiéntete de tus pecados y pide perdón, y Él va a obrar a través de su Espíritu. Y el fruto del Espíritu Santo que el Señor va a derramar en ti, la gracia del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, te va a llevar a ser estímulo para los demás. Que Dios te bendiga mucho. Ahora sí, nos vemos mañana, si Dios quiere. Hasta luego.